Buenos días, bienvenidos a la Casa de Oración Jesús es el Camino, bienvenidos al servicio dominical. Gracias le damos al Señor por una nueva oportunidad de compartir la palabra de Dios con todos aquellos que se conecten con nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, por todo el entendimiento, revelación, por las verdades que nos enseñas cada semana. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros. Gracias. No estamos solos ni nunca más estaremos solos. Siempre lo digo, gracias, Señor, gracias. Él está aquí, Él está con usted, Él le quiere ayudar, Él quiere dirigir su vida, Él le quiere levantar, sacar de esa situación difícil por la que usted está atravesando. Él es bueno y Él está aquí con nosotros. Te ruego que dirijas esta transmisión el día de hoy. Ayúdanos a que no sea interrumpida la transmisión, que llegue nítida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Sé tú obrando aquí, tocando los corazones de las personas que escuchen este mensaje. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Sé tú penetrando los corazones, Padre. Ayúdanos, Señor. Nosotros cometemos errores todos los días. Tu misericordia con nosotros, con todos los que escuchen este mensaje, Señor. Que sea esta palabra luz para los que la escuchen y les ayude, Señor, a enmendar esos errores, a corregir, a identificar pecados que no se habían dado cuenta que los tenían, áreas que no se habían dado cuenta que no habían rendido. Gracias, Señor. Sé tú dirigiendo esta reunión, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Alabado sea el nombre de Jesús. Grande es el Señor, bueno y maravilloso nuestro Señor Jesucristo. Gracias, gracias, Jesús. Gracias. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Bueno, vamos a comenzar el mensaje de hoy. Le he titulado Si tan solo me acercare a Jesús, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo dices la palabra, mi siervo será sano, si tan solo. De eso vamos a hablar el día de hoy. Y hemos estado estudiando algunos encuentros de Jesús con hombres, mujeres, en donde estas vidas se han visto impactadas, cómo cambiaron radicalmente las vidas de esas personas después de que tuvieron ese encuentro con Jesús. Amén. Y hemos visto cómo hay patrones en estos encuentros. Hemos visto que hay ciertos patrones. Hemos visto que ellos recibieron a Cristo, le recibieron. Es decir, quitaron las piedras del camino, los tropiezos, las dudas, y decidieron escuchar el mensaje y le recibieron a Jesús. Después de haberle recibido, tuvieron un encuentro con Jesús. Un encuentro donde ellos fueron impactados, tal vez por un milagro, tal vez por la revelación de Jesús como su Salvador, y después de esto tomaron decisiones, porque justamente le fue revelado Jesús como su Señor, y tomaron decisiones. Amén. Entonces, estos son patrones que hemos visto en estos encuentros que hemos estado estudiando. Dicho de otra manera, en estos encuentros vimos que ellos recibieron a Cristo, fueron impactados, le reconocieron como su Salvador, y le dieron el lugar como su Señor. Todo esto vimos también en estos encuentros. Hemos estado estudiando. Y también podríamos verlo de otra manera. Como que hay tres aspectos, tres pasos que vemos que se dan. Primero, un corazón dispuesto. O sea, para que se dé esto que hemos estado viendo en los encuentros, primero lo que tiene que haber es disposición de parte nuestra. Disposición del corazón de las personas. Segundo, como consecuencia de la disposición, es revelado el Señor, es revelado Jesús a ellos, como su Salvador y luego como su Señor, le es revelado. Y en tercer lugar, son las decisiones que tomaron estos hombres y mujeres. Entonces, otra vez, disposición del hombre, revelación de Jesús y decisiones del hombre. Amén. Y ahí continúa, pero estas son las primeras que estamos viendo. Y a todo esto, en la palabra de Dios le llaman recibir a Cristo. A todo esto le llaman recibir a Cristo. Es decir, cuando alguien recibe a Cristo es para que siga todo esto. Siga y tenga un encuentro con Dios y siga y tome decisiones. Es decir, el producto final de esto que es las decisiones, fíjese, las decisiones radicales, repito, radicales que tomamos nosotros, producto de haber recibido a Cristo, producto de haber tenido un encuentro con el Señor. Decisiones radicales. Porque hay muchos que reciben a Cristo, pero no toman decisiones, no tienen un encuentro con Jesús, entonces se quedó eso a medias. No llegaron a tomar decisiones. El producto final tiene que ser decisiones radicales.
Por ejemplo, el fariseo. Estuvimos viendo la semana pasada la historia de Simón el fariseo que invita a Jesús a su casa y entra la mujer del perfume y derrama su perfume en los pies de Jesús. Y todo eso lo estuvimos viendo la semana pasada. Pero este fariseo, a pesar de que había recibido a Jesús en su casa, pues Jesús le dijo que no le había recibido. Fíjese, el fariseo recibió a Jesús en su casa físicamente, pero claramente Jesús le dijo al fariseo que no le había recibido como debía, porque no le honró, no le adoró, como sí lo hizo la mujer que estaba a sus pies, besando sus pies, ungiéndolo con su perfume. Entonces Jesús le dijo claramente a este varón que a pesar de que le había recibido en su casa, pues no le había recibido en su corazón. Y lamentablemente por eso, en concreto, este fariseo no recibió a Jesús, más bien sí lo hizo esta mujer. Este fariseo no recibió a Jesús, ¿por qué? Porque no dispuso su corazón para recibirle, para creer en él. Este fariseo no le creyó, dudaba de Jesús. Hablaba de forma despectiva de él. Dijo, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer le está tocando. Si este fuera. No creía en Jesús. Este fariseo no quitó los tropiezos del camino para recibir a Jesús. No allanó su camino. Este fariseo siguió con su forma de pensar de antes, incrédula. Siguió con las mismas prácticas de antes, con sus mismas dudas acerca de Jesús. No hubo decisión de cambio. Este fariseo siguió ciego, porque Jesús vino a darle la vista, pero no lo pudo hacer, porque este fariseo no dispuso su corazón. El fariseo se quedó ciego, se quedó con su ceguera. Estamos hablando de ceguera espiritual. Entonces este pasaje y otros más, ¿verdad?, nos enseña en qué consiste recibir a Cristo y qué no es recibir a Cristo. Este fariseo no recibió a Cristo, a pesar de que lo recibió físicamente, no le recibió en su corazón, pero la mujer sí le recibió. Y Jesús se lo hizo saber esto al fariseo. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Qué cree usted en las iglesias el día de hoy? Hoy en día, ¿qué hay más? ¿Hay más gente como la mujer que hemos mencionado o como estos fariseos? ¿Qué hay más en las iglesias hoy en día? Fíjese, mientras no haya decisiones radicales de cambio, las personas siguen siendo las mismas. Y hemos visto que en estos encuentros tiene que concluir con decisiones radicales de cambio, como la de Zaqueo, como la del ciego, decisiones radicales como la de la mujer del perfume, también decisiones radicales de cambio. Y a esto en la Biblia se le llama recibir a Cristo, todo esto. Entonces hemos dicho ya desde antes que recibir a Cristo no es solamente decir, Señor, te recibo en mi corazón, producto de una oración. No es solamente eso, implica todos estos pasos que hemos hablado. En la Biblia se presenta esto como un encuentro con Dios, porque efectivamente Jesús está teniendo un encuentro con hombres y mujeres que hemos mencionado. Está habiendo un encuentro, pero en la Biblia le llaman a esto recibir a Cristo. Esto lo vimos en Juan 1, del 11 al 12. El apóstol Juan dice, a los suyos vino, Jesús vino a los suyos, pero no le recibieron, como los fariseos, como este fariseo Simón, no le recibió. Jesús vino al fariseo, era uno de los suyos, vino a ellos, a los judíos, pero no le recibieron. Y continúa el pasaje, dice, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos. Evidentemente este fariseo, por quien vino Jesús, porque era su pueblo judío, no creyó en el nombre de Jesús. Y aquí dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos. ¿Se da cuenta? Este fariseo no creyó en el nombre de Jesús, tenía dudas y se quedó con la duda. Fíjese, el que tiene dudas, digamos que sí se puede tener dudas, yo también tenía dudas, pero el que se queda con la duda y no la resuelve, no va en busca de la verdad, pues se queda con la duda y por lo tanto no cree, no llega a creer, no es suficiente. Se queda sin creer, como este fariseo.
Ahora, también en la semana pasada estudiamos, estoy como revisando algo de lo visto anteriormente, estudiamos sobre 3 mujeres. La mujer adúltera, la mujer que derramó el perfume sobre los pies de Jesús y María Magdalena. Estas mujeres tenían algo en común. Esas mujeres eran despreciadas por los demás. Eran señaladas por los demás. Eran consideradas pecadoras como los demás, señaladas como pecadoras por los demás. Los demás se creían justos y las señalaban a ellas como pecadoras. ¿Por qué? Porque efectivamente ellas habían cometido errores y los demás también, pero las señalaban lo de ellas. Ellas habían cometido errores, tal vez su reputación fue muy afectada, y eso sí eran más que los demás probablemente. Tal vez sus vidas estaban yendo mal y cada vez peor, y no sabían cómo salir, no sabían cómo salir. ¿Y qué recibían de los demás? Desprecio, rechazo. Estas mujeres eran rechazadas por la sociedad, por los demás. El fariseo dijo de una de ellas, dijo, si Jesús, si este fuese profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. Fíjese cómo se refiere a la mujer. ¿Quién y qué clase de mujer es esta que es pecadora? Entonces, sin duda había un desprecio, había un rechazo, había un menosprecio. Entonces los judíos las condenaban. Estas mujeres eran rechazadas, pero Jesús vino por ellas, no para condenarlas, sino para salvarlas, para salvarlas. La gente la rechazaba, pero Jesús no, Jesús la venía a salvar, Jesús la venía a rescatar. Eran rechazadas, eran menospreciadas, pero Jesús vino a sanar ese rechazo. Fíjese, Jesús vino a liberarlas de ese rechazo. Qué tremendo, poderoso. Jesús vino a sanar esas heridas del pasado, esas heridas del corazón, producto de muchas cosas. Estamos viendo aquí solamente el rechazo. Podrían haber sido heridas de muchas otras razones, de abandono, de abuso, de muchas cosas, pero Jesús vino a sanar todas nuestras heridas, como dice el libro de Isaías 61, del 1 al 2, que Él vino a vendar nuestras heridas, a sanar nuestros corazones quebrantados. Entonces Jesús viene a sanar toda herida que nosotros tengamos del pasado, cualquiera que sea ellas. Pero lo que estamos viendo aquí es que esas heridas han sido sanadas. ¿Cuándo? En el encuentro que han tenido esas mujeres con Jesús. Allí fue donde fueron sanadas. Entonces, es en el encuentro con Jesús, es cuando uno recibe a Cristo, como estamos diciendo que significa recibir a Cristo. Ahí, cuando uno recibe a Cristo, es que recibe el amor de Jesús. Y es cuando esas heridas son sanadas. ¿Por qué? Porque el amor de Jesús lo llena todo. Y sana cualquier herida. Arrasa con todo lo que haya estado causando dolor en ese corazón. Esas heridas son arrasadas, son echadas fuera, sanadas. Porque el amor de Jesús lo llena todo. ¡Qué maravilla! No interesa la herida que uno tuviera. Fíjese, cuando la mujer adúltera fue puesta delante de Jesús para ser apedreada, eso lo hemos visto la semana pasada, Jesús, sabemos lo que hizo, habló a los hombres y cada uno se fue yendo. Y Jesús al final, ¿qué le dijo a la mujer? Mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y ella dijo, no están, Señor. Amén. Y después, ¿qué le dijo Jesús? Yo tampoco te condeno. Jesús en ese momento, hermanas, pareciera que está teniendo una conversación simple, pero no es eso. Realmente Jesús estaba echando fuera todos esos espíritus inmundos de rechazo. Jesús la estaba sanando de rechazo y le dijo, cuando le dijo a ella, ¿dónde están los que te condenaban? En buena cuenta le dijo, llevándolo esto en términos espirituales, sería, ¿dónde están los espíritus que te rechazaban? Esos espíritus de rechazo. Y ella, ¿qué dijo? No están, Señor, ya no están, ya no están, ya no estaban. Jesús los había echado porque Jesús había puesto en ella su amor y había echado fuera todo rechazo en ella. Esa mujer se fue de ahí libre, libre, sin rechazo. ¿Qué ocurrió ahí? Un encuentro con Jesús. Allí, cuando uno tiene un encuentro con Jesús, ella tuvo un encuentro con el amor de Jesús, que la liberó de todo eso. Y Jesús también le dice, yo tampoco te condeno. Entonces no hay ni un rechazo de los demás, ni un rechazo de parte de Dios. Esa mujer se fue libre.
libre de todo rechazo. Qué tremendo, ahí está la palabra de Dios de cómo sanar una herida de rechazo, cómo sanar cualquier herida. La sana cuando alguien tiene un encuentro con Dios, un encuentro con Jesús. ¿Sabe usted cuál es su herida? ¿Sabe usted qué heridas tiene usted del pasado? Pues fíjese que Jesús sabe cuál es la necesidad de usted. Sabe si usted tiene heridas del pasado, Él lo sabe. Y nosotros muchas veces no lo sabemos, pero Jesús sí lo sabe. Eso pasó con Zaqueo, ¿verdad? Con Zaqueo. Zaqueo aparentemente no tenía ninguna herida del corazón, no tenía ninguna, no se menciona en la Escritura. Pero Jesús sabía cuál era su necesidad. No estaba por ese lado, pero sí estaba por el lado del dinero, que tenía codicia por el dinero. Entonces Jesús le abrió los ojos en esa área donde estaba su necesidad. Entonces el Señor sabe cuál es, hermano, hermana, su necesidad de usted. Sabe si usted está arrastrando heridas del pasado, el Señor va a abrir los ojos de ahí, de usted. El Señor le va a dar el amor que usted necesita en un encuentro, cuando usted tenga un encuentro con Él, cuando usted le reciba verdaderamente a Él. Esto también pasó, lo hemos estudiado la semana pasada con la mujer del perfume. Porque ella, a pesar de que era una mujer rechazada, totalmente rechazada, lo hemos visto, cómo hablaban los fariseos de ella, que era una mujer pecadora, ella entró a la casa del fariseo sin importar el rechazo, porque ella ya había sido sanada de esa herida, ya tenía el amor de Cristo en ella y lo único que quería era llenar de besos a su amado. No le importó nada porque ya no tenía ese rechazo, ya había sido sanada. ¿Se da cuenta? Poderoso. Y ella derramó su perfume en Jesús. ¿Y qué significa el perfume que derramó ella? Esto tenía un significado grande, que es que ella se estaba despojando de un tesoro que ella valoraba en su vida anterior. Su tesoro era su perfume. Se estaba despojando de eso, lo estaba renunciando a él y poniéndolo a los pies de Jesús. ¿Qué significaba, verdad, esto? ¿Qué significa ese perfume? Significa un ídolo al cual está renunciando, o tal vez muchos ídolos, al cual está renunciando y simplemente lo pone a los pies del Señor, de su Señor. Por eso que Jesús le dijo, grande es tu fe te ha salvado. Eso le dijo Jesús, tu fe te ha salvado. Jesús le abrió los ojos a ella para que ella vea cuál era su condición y ella renunció a ese ídolo y lo puso a los pies de Jesús. Y por eso el Señor le dio más. Entonces el Señor sabe cuál es la necesidad que usted tiene. El Señor quiere ayudarle ahí. No importa la necesidad que sea, no importa si es una herida del alma o si es algún problema de idolatría. El Señor sabe cuál es su necesidad y Él la va a sacar a la luz. Y Él va a sanar eso, va a hacerle libre a usted eso. Y lo hace desde el comienzo, como hemos visto en estos casos, desde el comienzo. En las primeras horas, días o semanas o algunos meses, unos cuantos meses, tampoco es mucho. Ahí es el comienzo, simplemente ahí es donde el Señor quiere limpiarlo a usted, quiere sanarlo a usted. Esto lo hace el Señor desde el comienzo. Hay muchos creyentes que llevan años en la iglesia y todavía tienen heridas del pasado. ¿Qué significa entonces? Que no han tenido un encuentro con el Señor. No han tenido un encuentro con Jesús, no han recibido el amor de Jesús y por lo tanto siguen con esas heridas. Significa que no han recibido a Cristo, como lo estamos explicando que significa. O tal vez comenzaron bien, tal vez le recibieron hasta cierto punto, pero no continuaron, interrumpieron su proceso. Porque no siguieron disponiendo su corazón tal vez para seguir rindiendo, así como lo hizo la mujer del perfume, que tomó decisiones. Hemos dicho que mientras no hayan decisiones radicales, como los que estamos mencionando, no hayan decisiones radicales de cambio como lo de esta mujer, como lo de Zaqueo, mientras no hayan decisiones de cambio, no hay un encuentro con el Señor, no han recibido a Cristo y por lo tanto las heridas todavía siguen. Si es que habían. Y entonces lo que hay que hacer es comenzar de nuevo. Se necesita tener un encuentro con el Señor, se necesita recibir a Cristo. ¿Qué otras cosas enseñan estos pasajes que hemos estado viendo? Que
el Señor, para comenzar nuestro caminar, porque esto es al comienzo, le repito, para comenzar es importante tener un encuentro con Jesús, porque ahí se da, ¿qué otra cosa más? Se da perdón de pecados, se da sanidad de heridas, se da recibir el amor de Jesús. Todo esto es fundamental. Todo esto es gracia para comenzar. Todo esto es gracia, es un favor del Señor, es un regalo del Señor, pero lo necesitamos para entrar bien en el camino, para permanecer en el camino. Porque evidentemente va a salir oposición, se va a presentar oposición para hacernos retroceder, para que nos salgamos del camino. Así funciona esto. Desde el comienzo tiene que ser así, tiene que haber cambios radicales, tiene que ser esa limpieza del Señor en nosotros, tiene que sanar, limpiarnos para comenzar en el camino. Y eso lo hace cuando nosotros tomamos decisiones radicales de cortar con lo que el Señor esté poniendo en nuestro corazón. Decisiones radicales, Él mismo lo pone. Esto es espontáneo, fíjese. Esto sucede, simplemente nosotros estamos contando lo que pasó. Pero ninguno de los personajes de estas historias se puso a sacar cálculos de qué tengo que hacer. Simplemente brotó espontáneamente luego de esos encuentros con Jesús. Porque el Señor saca a la luz cierta área. Y ahí es donde pone en nuestro corazón renunciar a ella. Yo no sé cuáles son las áreas en las que usted tiene que renunciar, pero el Señor sí lo sabe. El asunto es que nosotros nos dispongamos para Él. Esa es nuestra parte. En nuestra parte hemos dicho que hay tres partes. La primera parte es disponernos para Él. Luego Él se va a revelar a nosotros y después nosotros sí vamos a tener que tomar decisiones. Pero ya el Señor nos está guiando, nos está ayudando. Decisiones radicales, de cortar con todo pecado para comenzar, como hemos visto en estos casos. Entonces, no se puede hacer nada de esto si no se tiene un encuentro con Jesús. No se puede, no podemos avanzar, no podemos entrar en el camino. Necesitan haber todos estos cambios. Todo esto tiene que ocurrir en el comienzo. Se necesita recibir a Cristo, se necesita tener un encuentro con Jesús. Resulta entonces que esto es clave. Fíjese, recibir entonces a Jesús es clave. Y es clave para tener un encuentro con Él. Ahora, seguimos analizando más encuentros que Jesús tuvo, Y ahora quisiera ir al pasaje del libro de Marcos 5, 24 al 34. Vamos a entrar en un encuentro más de Jesús con la mujer del flujo de sangre. Esto se encuentra en Marcos 5, 24. Dice así: fue pues con él, es decir, a Jesús le habían llamado para que vaya a la casa de Jairo, y fue Jesús con él, y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, esto es importante, había pasado por muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Amén. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Enseguida, dice. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Amén. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Esta mujer vino a buscar a Jesús. Esta mujer se acercó porque ya esta mujer había oído hablar de Jesús. Había oído, es decir, ya este es un caso de alguien que tiene un encuentro con Jesús, pero no en primera instancia, digamos. Ella ya había escuchado hablar de Jesús y pues tal vez pasaron semanas de eso, hasta que un día decidió ir hacia Él, decidió ir a Jesús, porque lo vio como aquel que podía solucionar un problema que ella tenía. Esta mujer respondió después de tal vez varias semanas de haber estado escuchando acerca de los milagros de Jesús,
Tal vez no le hacía caso hasta que un día respondió. Y decidió ir a Jesús. Decidió ir a Jesús. Tal vez ella dijo, necesito ir allá y Él me va a sanar. Él. Allí está la solución a mi problema. Otro punto importante aquí es que ella se había gastado todo su dinero. Es decir, ella ya había optado por otras opciones, pero no le había funcionado. Se había quedado sin dinero, dice, después de haber estado asistiendo a muchos médicos. ¿Qué quiere decir esto? Que ella se había quedado sin otras opciones. Solo le quedaba Jesús. Ya no podía asistir a médicos porque se había quedado sin dinero. Esto es importante. Porque si ella hubiera estado buscando otras opciones, no hubiera obtenido la sanidad probablemente de Jesús. Porque estaba mirando, estaba yendo al pozo a beber del agua. Pero ella ya dejó de ir allí, dejó de buscar otras soluciones porque se quedó sin dinero. Pero consideró a Jesús como su opción y dijo, si tan solo tocare el borde de su manto. Ella vio a Jesús como su única opción. Ella se dispuso para creer y decidió ir. Se dispuso para creer y decidió ir. Eso es importante, decidió ir. Y creyó tanto así, fíjese, creyó tanto así que dijo algo así como esto. No es necesario que Jesús me imponga la mano, no es necesario que Jesús venga a mi casa. No, si tan solo yo toco el borde de su manto, quedaré salva. Es decir, no es necesario que yo hable con Jesús, que me imponga las manos, no, tan solo si toco su manto es suficiente para recibir mi milagro. Entonces esto es una fe mayor, digamos, porque no es necesario, ella cree tanto que no es necesario que tenga que hablar con Jesús, no, tan solo si toco su manto, ni siquiera tocarlo a Él, si tan solo toco su manto. Esto es poderoso y esto le asombró seguramente a Jesús, porque Él sabía eso y Él se detuvo en su camino y quería saber quién había hecho eso. ¿Se da cuenta? Y dejó esto registrado en las Escrituras. Y a ella le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, tu fe. Y además le dice, y queda sana de tu azote. Es decir, la sanó y la salvó. ¿Por qué? Porque esta mujer decidió ir allí. Decidió considerar a Jesús como su opción de sanidad y la única opción. Amén. Ahora, algo de esto mismo también lo podemos ver en paralelo en otra historia. En la historia del centurión romano. Había un centurión romano que queda registrado su historia en San Mateo 8:5. Dice así, entrando Jesús en Capernaum, vino un centurión a él, rogándole. Y el centurión le dice, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. Entonces, aquí hay otro caso en donde este varón romano, ¿verdad? Que no era judío, romano, había creído en Jesús y tenía tanta fe que le dijo, no es necesario que entres en mi casa, no soy digno que entres en mi casa. Solamente di la palabra. Es decir, este varón había estudiado a Jesús y sabía que la palabra de Jesús tenía poder, tenía autoridad Jesús. Y lo que Jesús decía, eso se hacía. Entonces había creído tanto que le dijo, no es necesario que entres en mi casa. Solamente di la palabra y mi criado sanará, le dijo. Qué tremendo, Jesús se quedó impresionado. Y además le dijo, este centurión le dijo, Señor, no soy digno, fíjese, eso es importante, Señor, no soy digno. Es decir, estamos ante un centurión romano que reconoce el señorío de Jesús. Fíjese, esto no lo reconocían ni los fariseos, ni los mismos judíos. Y este romano, extranjero, digamos, pues extranjero porque no era de Israel, lo reconoció a Jesús como el Señor.
Y le dijo: Señor, no soy digno. Señor, no soy digno. ¡Qué tremendo! Entonces aquí está la fe de este varón. La fe, por eso Jesús, eso fue lo que dijo. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces le dijo al centurión, en el verso 13: ve y como creíste, te será hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Entonces, tanto la mujer de flujo de sangre como el centurión ya habían oído hablar de Jesús. Ya sabían que Jesús hacía milagros y ellos habían creído. No habían decidido buscarlo a Jesús, todavía no habían tenido un encuentro con Jesús, pero digamos que había estado creciendo esa fe. Habían estado escuchando historias, milagros, y sí habían dispuesto su corazón a creer. Este tipo de encuentros es distinto de lo que hemos estado viendo, porque en los otros encuentros fue algo, digamos, a primera vista. Ellos ya habían tenido fe, ya había crecido su fe en estos dos casos últimos, porque ya habían escuchado de la palabra de Jesús, ya habían visto los milagros y habían decidido creer. Y fueron por su milagro, fueron a conseguir su milagro, y así fue. Tuvieron un encuentro con el Señor, tuvieron un encuentro, y por eso Jesús le dice a la mujer: tu fe te ha salvado. Eso fue lo mismo que Jesús le dijo a la mujer del perfume: tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque ellos tomaron la decisión de dejar a un lado las otras opciones y ir en pos de Jesús. Decidieron dejar sus opciones por ir hacia Jesús. Eso el Señor lo consideró como fe. Claramente lo era. Habían creído en Jesús. Habían creído tanto que incluso habían dicho que no es necesario, Jesús, que tú vengas a mi casa. No es necesario que tú me toques. Tan solo, di la palabra, tan solo si tocare el borde de su manto, yo seré sano, yo seré salvo. Amén. Y eso yo quisiera trasladarlo a los tiempos de hoy. A los tiempos de hoy lo mismo ocurre. Si tan solo un predicador está hablando de sanidad, están haciendo milagros a través de las pantallas que vemos, a través del celular, y el pastor dice que reciban sanidad los que están escuchando o viendo por las redes sociales, por los medios de comunicación. ¿Qué tanto usted cree eso? ¿Qué tanto usted cree que sí puede recibir esa sanidad? Hay algunos que dicen: voy a tocar la televisión y si la toco, recibiré mi sanidad. Hay otros que dicen: si tan solo el pastor pone su mano en mi celular y en el celular está la foto de alguien que está enfermo. Si tan solo pone su mano en la foto, el enfermo que está lejos de ese lugar recibirá sanidad. Si tan solo la sombra de este pastor pasa por mí, su sombra, yo recibiré sanidad. ¿Se da cuenta? Todo esto lo ve el Señor, todo esto lo ve el Señor como mucha fe, más fe de la usual. ¿Pero por qué? Es porque han dispuesto su corazón para creer. Porque ya habían escuchado hablar de Jesús, habían escuchado hablar de los milagros y en ese momento dispusieron su corazón para tomar esa decisión e ir por su milagro. Si tan solo, algunos que le llevan una prenda a un pastor para que ore por esa prenda, y dicen: si tan solo el pastor pone su mano y ora por esa prenda, ellos ya están seguros que si ponen esa prenda ya sobre la cual ha orado el pastor y la ponen encima del enfermo que tal vez está en su casa postrado, ese enfermo sanará. Porque ellos creen, han creído y abrazan esa fe, y ahí es donde obra el Señor. ¿Qué está sucediendo aquí? Están teniendo un encuentro con el Señor ellos. Están siendo impactados por ese milagro. Están siendo impactados. Y están decidiendo ir por un milagro. Decidiendo creerle al Señor y están yendo para recibir eso. Entonces aquí lo que estamos viendo son decisiones de dejar otras opciones del mundo. Tal vez la opción de la medicina por ir tras la sanidad del Señor. Si tan solo entro en ese templo, yo también he escuchado eso antes. Si tan solo entro en ese templo, yo seré sano. Entrar nomás. Y yo tengo testimonios de eso, que ni bien alguien puso un pie en el templo, en ese momento recibió su sanidad. No había ni comenzado el mensaje, pero ya por poner un pie en el templo recibió su sanidad. Si tan solo entro a ese templo, recibiré mi sanidad. ¿Se da cuenta cómo somos nosotros? Eso es de cada uno, hermano.
cómo nosotros estamos respondiendo a lo que Jesús ya hizo por nosotros, a la presentación de Jesús. Jesús ya se presentó, ya ha hecho tantos milagros, se ha presentado delante de usted. ¿Cómo está respondiendo usted a eso? ¿Qué tanto está siendo usted impactado? ¿Está respondiendo así como estos casos? Pues eso depende de cada uno de nosotros, depende. Y fíjese, yo también quiero precisar que la vida cristiana no consiste en que Dios se la pase atendiendo nuestras necesidades. La vida cristiana no consiste en eso, hermano. No consiste en que Dios sea nuestro bombero y que se la pase atendiendo. Nosotros vamos, Señor, necesito esto, me lo das. Yo creo en ti, me lo das. Necesito esto, me lo das. No consiste en eso. No consiste en que Jesús sea nuestro bombero, no, de ninguna manera. Pero el Señor, ¿por qué hace milagros? ¿Por qué concede milagros? Sí lo hace el Señor. Concede milagros para que le creamos y para que tomemos decisiones de cambiar. Decisiones de cambiar. Estas personas que estamos hablando han sido impactadas por el Señor. El Señor ahí se revela como su Salvador, como su Señor, para que nosotros tomamos decisiones radicales de cambio. Entonces, para eso hace milagros el Señor. Para eso. Porque nos quiere ayudar, pero nosotros somos los que tenemos que disponer nuestro corazón, tanto para recibirle, como para creerle, como para decidir cambiar. Y el Señor ahí se revela a nosotros, ahí se muestra y sigue dándonos más gracias. Nos da su amor, sana heridas, todo eso que hemos hablado. Fíjese, Jesús no se ha presentado a la vida de usted, Jesús no se ha presentado a la vida de usted para que usted siga viviendo como antes. No, de ninguna manera. Jesús no se ha presentado a nuestra vida para que sigamos como antes, como el fariseo. Simón el fariseo, no. De ninguna manera. Se trata de tomar decisiones radicales de cambio. Y eso hemos visto, estamos estudiando, que se da cuando uno tiene ese encuentro con Jesús, cuando uno le recibe a Cristo. Cuando uno le recibe a Cristo para tener un encuentro con Él, posterior a eso vienen las decisiones. Porque quiero mencionar ahora un tercer caso, que es el encuentro de Jesús con los judíos que comieron panes y peces. El encuentro de Jesús con aquellos que Jesús les alimentó. Fíjese, esto se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 6. San Juan, capítulo 6. Comienza en el versículo 1, dice, alimentación de los 5.000, fíjese. Entonces, esta es la historia, no la voy a leer toda, sino voy a saltar a la parte que más me interesa, pero aquí se habla de que había una multitud que estaba siguiendo a Jesús, y le seguía una gran multitud, dice a Jesús, porque veían las señales que hacía en sus enfermos. Verso 2. Entonces, verso 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido una gran multitud, dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que comiesen estos? Y Jesús lo que pensaba era darle de comer a todos ellos, multiplicar los panes para darle de comer. Entonces, solamente encontraron ahí un muchacho que tenía en el verso 9, 5 panes y 2 peces. Y Jesús, para hacer la historia corta, multiplicó estos panes y estos peces y de ahí se saciaron todos. Al día siguiente, ¿qué pasó? El verso 25 dice que al día siguiente dieron el alcance estos hombres que habían sido saciados. Y respondió Jesús en el verso 26 y le dice, de cierto os digo que me buscan no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Amén. Entonces Jesús aquí como que les está llamando la atención y le dice, ustedes me buscan, pero no porque han visto las señales y lo que hemos estado hablando antes. Me buscan no porque han visto las señales y están dispuestos a arrepentirse, a tomar decisiones de cambio, a creerme a mí y a decidir cambiar. No. Ustedes no me buscan por eso. Ustedes me buscan porque han comido y se han saciado. Y en buena cuenta lo que Jesús le dice, ustedes lo que quieren es seguir comiendo más. Quieren que yo les siga alimentando más. Quieren que yo les siga dando más. Ustedes quieren seguir recibiendo. Están teniendo una actitud incorrecta. En buena cuenta le dice Jesús. El enfoque de ellos es incorrecto, porque ellos quieren seguir recibiendo de Jesús. Han visto que Jesús hacía milagros, y han recibido, y han comido bien, han saciado, pues quiero más, Señor, dame más. ¿Se da cuenta?
Esto es un enfoque incorrecto de ver los milagros de Jesús. Ellos creyeron que Él era el Señor, sí creyeron, lo están siguiendo, sí, pero no dispusieron su corazón para arrepentirse, no, porque por eso Jesús le dice, ustedes me siguen no porque han visto las señales, porque si hubieran visto las señales se hubieran arrepentido, hubieran tomado decisiones de cambiar, hubieran creído que yo soy el Señor y hubieran tomado decisiones de cambiar, pero no me siguen por eso. Ustedes me siguen porque han comido y se han saciado. Entonces, estos varones no dispusieron su corazón para arrepentirse, ni fueron agradecidos, ni tomaron decisiones de cambio. Su enfoque estaba en seguir recibiendo de Jesús. Su enfoque estaba en seguir recibiendo de Jesús, y esto es un enfoque incorrecto. Por eso es que en estos casos, estos varones se acercaron a Jesús, recibieron el mensaje de Jesús, creyeron en el mensaje, recibieron milagros, pero no dispusieron su corazón para la siguiente parte, para, como hemos dicho, para ser agradecidos, para arrepentirse, para decidir cambiar. No hicieron su parte, no tuvieron un encuentro con Jesús. No tuvieron un encuentro. Se quedaron ahí y Jesús le llamó la atención. Entonces hemos visto aquí en estos casos que estamos estudiando el día de hoy, qué importante es recibir a Cristo, qué importante es tener un encuentro con el Señor, y que no necesariamente porque alguien le haya recibido inicialmente, como los fariseos, o en este caso, como en estos judíos, que sí, como que le recibieron a Jesús inicialmente, pero no dispusieron su corazón para seguir, para hacer su parte, para ellos dar, para ellos arrepentirse, para ser agradecidos, no, sino que seguían en este último caso en la posición de recibir. Jesús llamó la atención de ellos. Lamentablemente no le dio más. El Señor Jesús no le dio más. La Escritura dice que nosotros debemos de dar y se nos dará. Dad y se os dará. Esto es así. Esto es un pacto donde nosotros disponemos nuestro corazón, el Señor nos da. Nosotros seguimos disponiendo nuestro corazón, el Señor nos da. Es decir, nosotros damos y el Señor nos da. Pero no funciona esto donde solamente nosotros estamos pidiéndole al Señor como receptores. Señor, ayúdame en esto, dame en el otro, y el Señor le da, y siguen, ayúdame en esto, y dame en el otro, y ayúdame en esto, y dame. Usted estaría quedando como estos judíos que comieron y se saciaron, y solamente le están buscando al Señor por eso. Lamentablemente, estos creyentes, que hay muchos también en las iglesias, se quedan ahí. Van principalmente a las iglesias siempre buscando recibir. No se equivoque. Por eso es que todos necesitamos recibir a Cristo y tener un encuentro con el Señor, pero como debe ser, como hemos visto que debe ser, donde nosotros tenemos que disponer nuestro corazón para rendirnos a Él, y Él nos va dando lo que Él trajo para nosotros. Él se va revelando a nosotros, Él nos va dando más gracia, nos va quitando la venda de los ojos en la medida que nosotros nos vamos disponiendo a Él, en la medida que vamos dando. Le damos las gracias al Señor por este plan maravilloso que Él tiene para nosotros. Hermano, usted necesita tener un encuentro con Jesús, usted necesita recibir a Jesús. Tal vez no le ha recibido, usted necesita comenzar de nuevo, como debe ser. Usted necesita comenzar de nuevo, y para comenzar de nuevo es necesario que nosotros clamemos al Señor para que Él nos liberte, para que Él nos limpie otra vez, para que podamos comenzar como el pueblo de Israel. Cuando clamó al Señor, el Señor lo liberó y pueden comenzar de nuevo. Se necesita eso. Para comenzar de nuevo tenemos que ir al principio nuevamente, clamando al Señor por una liberación para luego de eso nosotros buscar a Jesús, buscar la verdad de Jesús para conocerla y disponer nuestro corazón para arrepentirnos, para quitar todo tropiezo del camino, para despejar toda duda, para que podamos recibir a Jesús sin ningún tropiezo, para abrirle nuestro corazón a Él, para recibirle y disponernos para lo que Él quiera de nosotros. Amén. Esa es nuestra parte, eso es lo que tenemos que hacer. Y el Señor, hermano, hermana, le va a ayudar, le va a guiar, le va a sanar toda herida, le va a limpiar de todo pecado, y usted va a poder comenzar como debe ser, desde el comienzo, de la mano de Jesús, para que usted nunca se separe de Jesús. Amén. Eso es lo que el Señor quiere, ese es el plan que el Señor tiene para nosotros. Fíjese que a la mujer del perfume, como a la mujer del flujo de sangre, a las dos le dijo: mujer, tu fe te ha salvado. Le dijo lo mismo, le dijo a las dos, y era porque las dos tomaron decisiones de cambio. Las dos habían recibido de Jesús
y habían decidido ir en busca de Él, decidido cambiar. Gracias, Señor, gracias, Señor. Eso es lo que Él busca. Que finalmente, de este proceso de recibir a Cristo y tener un encuentro, que nosotros decidamos, de eso se trata todo, que decidamos cambios radicales para nosotros. No seguir viviendo como antes, sino vivir conforme a lo que el Señor quiere. Eso es lo que estamos extrayendo del estudio de estos encuentros de Jesús con hombres y mujeres de la Biblia. Amén. Y el Señor quiere tener un encuentro con usted. Por supuesto que lo quiere tener un encuentro con usted, así como los ha tenido aquí en la Escritura. Y fíjese, para terminar, si estos hombres y mujeres fueron impactados por lo que Jesús hizo en sus vidas, por esos milagros, y decidieron cambiar, decidieron tomar decisiones radicales de cambio, ¿cuánto más nosotros? Porque Jesús no había muerto por ellos, Jesús no fue a la cruz por ellos, Jesús estaba vivo con ellos cuando les habló esto y ellos fueron impactados. Hoy día el Señor hace lo mismo que hizo con ellos, les concede milagros. Hoy día Jesús sigue haciendo milagros, hoy día Jesús sigue haciendo sanidades, sigue haciendo lo mismo que hacía antes. Y además Jesús dio su vida por usted y por mí, hermanos. Jesús dio su vida por usted y por mí. Así que el regalo que Jesús nos ha dado a nosotros hoy en día, a los gentiles, a los que hemos nacido después de la muerte de Jesús, el regalo de Jesús para nosotros es mucho mayor. El impacto de Jesús en nuestra vida es mucho mayor. ¿Cómo nosotros no vamos a decidir cambiar? ¿Cómo nosotros no vamos a responder a eso? Yo le dejo esto para que usted medite en ellos. ¿Cuánto el Señor ha hecho por nosotros, hermano, hermana? Disponga usted su corazón para Jesús, disponga usted su corazón para recibirle, para que Él pueda entrar en su vida y pueda hacer eso, ese plan maravilloso que Él tiene en nosotros. Gracias, Dios Todopoderoso, gracias por tu plan para nosotros, tu plan de salvación para nosotros. Gracias, Jesús, por todo lo que has hecho por mi vida. Dígale gracias, Jesús, por todo lo que has hecho por mí para salvarme, para sacarme de esta vida equivocada. Jesús, gracias, Señor. Yo te pido perdón por tantas veces que no he respondido como debía, por tantas veces que no dispuse mi corazón, por esos pecados que no me arrepentí en mi momento, por ese descuido en mi vida. Yo te pido perdón, Señor. Ahora estoy viendo tantas cosas, tantos errores estoy encontrando, Señor. Te pido perdón por todos ellos, Señor. Y yo te ruego, Señor, que me des una oportunidad más. Yo voy a ir ahí, Señor. Yo voy a comenzar de nuevo, Padre. Yo voy al inicio nuevamente y yo necesito tener un encuentro contigo, Señor. Ayúdame, libértame, Señor, libértame. Dígale, libértame, Señor. Yo voy ahí, Señor. Y si tan solo yo pongo un pie en ese lugar, Señor, yo voy a recibir. Si tan solo yo creo en el mensaje que está saliendo en la televisión, en esa pantalla, Señor, yo voy a ser libre. Eso, así háblele usted, créale al Señor. Si tan solo usted tiene un poco de fe, como un grano de una semilla, usted puede recibir ese milagro que usted necesita, esa liberación que usted necesita para comenzar de nuevo. Créale al Señor. Si tan solo usted persevera buscándolo, si tan solo usted le clama y le insiste y sigue clamando, si tan solo persevera, si tan solo él sigue confiando en Él, si tan solo le sigue creyendo a Él, usted puede recibir eso que usted necesita. Gracias, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias. Amén y amén. Le bendigo a usted en todos estos días. Estamos ya comenzando una Semana Santa donde vamos a buscar acercarnos más al Señor. Le bendigo a usted y a su familia. En el nombre de Jesús, nos vemos en el siguiente mensaje. Amén.